Hola Patricio, un gran abrazo para ti en este programa cuando llega la tarde, así Cuando que llega la he tarde. estado atento a lo que han estado conversando. Bueno, hay otros temas, pero vamos a tener que nos puntuar al tema que nos convoca, dado que el tiempo en televisión Es es corto, oro. es corto, es corto. Gracias, Marco, por esa consideración. Bueno, el escenario está complicado, se habla de inflación, Marco Antonio, se habla de inflación, lo dice la autoridad de gobierno, lo dice el Banco Central, lo dicen los políticos. Yo te pediría la gentileza, Marco, para poder contextualizar, para que la gente entienda lo que estamos hablando, nos expliques qué es la inflación, cómo se produce la inflación. Bueno, la inflación tiene que ver qué es la variación, la definición es la variación que experimentan el precio de los bienes y servicios pasado un tiempo, ¿ya? En un periodo determinado. Entonces, la inflación se le conoce como inflación positiva cuando los precios de los bienes y servicios van a la alza, e inflación negativa o deflación cuando los precios van a la baja. Habitualmente no pasa que los precios de los bienes y servicios vayan a la baja, sino que van a la alza. Pero en el fenómeno que está pasando en Chile, obviamente, a diferencia de otros economistas, tengo una visión en el sentido de que en los retiros anteriores que hemos tenido, los 3 retiros anteriores, dicen algunos economistas que eso ha generado la inflación que tenemos. Yo les digo que es parte. La inflación se compone por diferentes variables, tanto nacionales como internacionales. Entonces, hoy día nosotros estamos teniendo un golpe muy fuerte porque es lo que está pasando en Estados Unidos, es lo que está pasando en el Reino Unido, es lo que está pasando en Francia. Por ejemplo, Estados Unidos, Reino Unido y Francia no tuvieron retiros de los ahorros previsionales y tienen los mismos, un poco más altos niveles de inflación que nosotros. ¿Dónde se ve reflejado eso? En el día a día, pues cuando ustedes y yo les voy a dar un ejemplo, vamos a comprar al supermercado, vamos a hacer un pedido de 150.000 pesos, tenemos el listado de las cosas que tenemos que comprar, los 150.000 pesos, vamos al supermercado, compramos, pagamos, y al mes siguiente hacemos lo mismo, vamos con el mismo listado, los mismos 150.000 pesos, ¿y qué pasa? El carrito no se llena. ¿Por qué? Porque los bienes y servicios experimentan un alza y eso obviamente hace que nuestro dinero se desvalorice. Y ahí entonces hablan de lo que le conocen como la depreciación del peso. O sea, nuestro dinero pierde poder adquisitivo. Y lamentablemente, y siempre lo digo yo, las deudas están en UF o están en UTM, pero más están en UF las deudas, pero nuestros sueldos no están en UF. Entonces, nuestro dinero, nuestro sueldo, nuestra remuneración va perdiendo su valor adquisitivo y si teníamos 600.000 pesos para todo el mes, ahora esos mismos 600.000 pesos, dado que el costo de la vida ha subido, no va a salir más caro comprar todo. Bueno, a propósito de las causas de la inflación, Marco Antonio, hay algunos economistas, ¿no?, que plantean que puede deberse fundamentalmente a factores externos. Lo que tú planteabas respecto de Estados Unidos, Francia, Inglaterra, que tienen procesos inflacionarios complejos igual, no han tenido retiro del 10%. Entonces, estos economistas dicen, mire, esto obedece a factores externos. Y hay dos fundamentales. El aumento en el precio del petróleo. Uno pudiera decir, mire, se está dando lo de la guerra en Ucrania, aumenta el precio del petróleo y también el aumento en el precio del dólar, ¿no? Ahora, ambos influyen evidentemente de manera directa en los costos de producción de una gran cantidad de productos, y la coincidencia de estos casos, Marco Antonio, es que en ninguno influye efectivamente el retiro de las AFP. De hecho, califican algunos economistas, y quiero preguntarle tu opinión respecto de estas opiniones. Califican un poco de medida temeraria que se basa mecánicamente en experiencias de inflación pasadas, el alza de interés que aplicó y que ha aplicado de manera histórica el Banco Central. ¿Qué te parecen estas opiniones? Claro. Mira, para que entienda también un poquito la gente, nosotros tenemos dos políticas. Primero, la política económica es la que está a cargo del Ejecutivo, del Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía. Actualmente el Ministerio de Hacienda genera la política económica del gobierno. Y por otro lado está el Banco Central, que es un organismo autónomo que genera la política monetaria. Entonces es el Banco Central el que, para poder mantener
en equilibrio el efecto inflacionario que teníamos, que era una inflación controlada de 3 puntos, o sea, hasta un 3%, pero hoy día tú sabes que eso se nos disparó. Entonces el Banco Central tiene que buscar medidas a través de su política monetaria para frenar el proceso inflacionario. Una manera de frenar los procesos inflacionarios tiene que ver con el aumento de la TPM, que se llama la tasa de política monetaria. Entonces, ¿qué hace el Banco Central? Como hay mucho dinero circulando en la economía que está perdiendo poder adquisitivo, entonces, como hay dinero en la economía, ¿qué es lo que hacen? Los productores dicen, ya listo, yo voy a ofrecer mi producto más caro, lo voy a vender a mayor precio, pero no voy a producir más. Entonces se empieza a producir esto de que los bienes que queremos no están, y se empieza a producir lo que se conoce como el desabastecimiento. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el Banco Central para que no se produzca todo esto que estoy diciendo? Le dice a los inversionistas, vuelvan con su platita, sáquenla del mercado, de la calle, y llévenla a los bancos a ganar tasas de interés. Entonces el inversionista, en vez de especular y tener la platita dando vuelta en el mercado, en la calle, la va a empezar a dejar en los bancos porque va a poder ostentar y ganar una tasa de interés mayor. Y eso hace que la inflación tienda a frenarse y a disminuir, ¿ya? Entonces es una de las acciones temerarias que tiene que hacer el Banco Central, pero yo he llamado en reiteradas ocasiones a que el Ejecutivo, puntualmente el Ministerio de Hacienda y también el Banco Central tienen que buscar otro tipo de medidas más innovadoras. Dime. Pero en ese análisis que tú haces, uno echa de menos entonces las medidas que el Banco Central pueda tomar respecto, por ejemplo, del creciente aumento en el precio del dólar. En las medidas que ha tomado el Banco Central dicen relación solo con el aumento de la tasa de política monetaria, pero no se ha intervenido el precio del dólar. Claro, por el fenómeno internacional, porque como está la guerra en Ucrania, entonces hacer una intervención del dólar es muy arriesgado en este momento. Okay. Entonces optan ellos por solamente quedarse en el trabajo, en el corto plazo, y mediano plazo de la tasa de interés. Y prevén que van a seguir aumentándola, pero el fenómeno ya quedó demostrado que no obedece tanto a dinero circulando en la economía, sino que obedece a que están teniendo un aumento excesivo en el precio de los bienes y servicios, y también, hay que decirlo, estamos encontrando un grupo de especuladores que están aprovechándose de este fenómeno que está ocurriendo y están sacando obviamente provecho porque se lo permite el mercado. Mira, nos preguntan a través del Facebook Live de Ufromedios, Marco Antonio, una cuestión que yo también la tenía como parte de las preguntas a hacerte, ¿no? Eugenio Carinado nos dice, ¿cómo explica el experto que durante esta crisis económica, no solo la crisis económica de ahora, durante la crisis sanitaria también, ¿no? Las utilidades de grandes empresas fueron al alza y las AFP tuvieron muy jugosas ganancias? ¿Las pérdidas e inflación son solo para los trabajadores o el 90% del pueblo? Que nos explique eso, dice el televidente. Claro, muy bien lo que dice, porque esa es la teoría del mercado, de la oferta y la demanda. Entonces, por un lado hay personas que ofrecen sus bienes y servicios y por otro lado personas que demandamos. Entonces estos productores u oferentes tienden a subir el precio, no hay un ente regulador que cumpla un rol efectivo como son las superintendencias. La superintendencia en el modelo económico de mercado lo que hace es que tienen que ser buenos entes reguladores, reaccionar en forma proactiva, no reactiva. Entonces, hoy día nosotros empezamos a ver, oye, mira, parece que hay colusión con los pollos, que hay colusión con el papel higiénico, hay colusión con el pan, cosas que tendrían que haberse visto antes. Entonces, tal como dice Eugenio en su consulta, claro, estas empresas están teniendo suculentas utilidades, obviamente, pero nosotros somos los que recibimos sueldos que no tienen este reajuste que te digo yo de acuerdo a la UEF. Entonces nuestro dinero se va desvalorizando.
Bueno, eso es interesante porque ¿cuánto de especulación y cuánto de inflación? Y te lo pregunto porque al ver, por ejemplo, el aumento de precio de algunos productos que no tienen necesariamente ninguna vinculación en su producción o con algunos de los grandes factores que generan la inflación, da la impresión entonces que solo es especulación, o lo que es peor, como tú planteas, colusión. Y recordemos que el tema de la colusión en Chile, hay algunos empresarios que tienen bastante experiencia en cómo manejar la colusión, ¿no? ¿Sí? Lo que tenemos hoy día, a mi parecer, se llama una espiral inflacionaria de costos. ¿Qué significa eso? Me subió a mí como trabajador el costo de la vida. Yo voy donde mi jefe y le digo, ¿sabe, jefe? Me está subiendo el costo de la vida, así que yo necesito que usted me pague más sueldo. Esto es hipotético. El jefe te aumenta el sueldo, pero al aumentarte el sueldo le aumentó el gasto al jefe para su producto. Entonces, ¿qué tiene que hacer? También le subió el tema del petróleo, entonces el transporte. Entonces, ¿qué tiene que decir? No, pues yo voy a tener que subir el precio del bien que estoy vendiendo. Y sube el precio. Entonces después se produce nuevamente que llegan los trabajadores y trabajadoras a donde su jefatura y les dice, oye, ahora como subió nuevamente el precio, necesito que me suba el sueldo. Y ahí se va produciendo una espiral inflacionaria de los costos. Y eso se debe a que hay aumentos puntualmente en los factores de la producción o puntualmente en los factores productivos. Entonces los commodities, puntualmente la tecnología, la energía tiende a subir, lo cual te genera un problema importante, sobre todo para, Patricio, los bienes de primera necesidad. Bueno, el jueves pasado, Marco Antonio, en Chile dejamos de usar mascarilla, ¿no? En espacios públicos al menos. Esto es una señal sanitaria clara que marca entonces la diferencia del escenario actual, el escenario pandémico actual, en relación a por ejemplo, al contexto que vivíamos con los primeros retiros. No tenemos cuarentena y las cifras de desempleo tienden efectivamente a bajar. ¿Qué debiera, a tu juicio, hacer el gobierno para estimular, por ejemplo, la creación de nuevas fuentes de trabajo? Bueno, mira, cuando se produce desaceleración económica, el Ejecutivo, el gobierno, tiene que tomar medidas contracíclicas. ¿Qué significa eso? Si todos en nuestras casas nos estamos apretando el cinturón, ¿no es cierto? Porque nuestra plata no nos está alcanzando y tenemos que contraer la demanda, o sea, no demandar tanto, el Estado lo que tiene que hacer, tiene que expandir su demanda. O en este caso, el Estado tiene que invertir en proyectos de infraestructura. Entonces, le corresponde al Estado, más allá de estos bonos, ya que puede dar, la lógica de los bonos da para cierta etapa, pero hay otro momento en el cual se necesita a través de la infraestructura. Estoy hablando de que el Estado, el gobierno, va a tener que identificar los proyectos con los RS, que se llama la rentabilidad del proyecto, para que pueda financiar, y eso va a hacer que haya una reactivación de la economía. Entonces, ¿qué le corresponde al gobierno? Buscar los mecanismos para reactivar la economía. Y eso se hace a través de la Corfo, del Ministerio de Obras Públicas, del Ministerio de Vivienda, a través de todos esos proyectos de infraestructura que permitan reactivar la economía y generar mayor empleo. Me quedan 30 segundos, Marco Antonio. Hay una cuestión cierta, ¿no? Los costos de la inflación ya lo estamos pagando en la gran mayoría de los chilenos y chilenas con precios como, por ejemplo, el del aceite que está altísimo, ¿no? El aceite de comer. Bueno, algunos plantean como solución inmediata la fijación de precios de productos de la canasta básica. ¿Cuál es tu mirada respecto de esta propuesta y qué medidas se pueden implementar en lo inmediato para disminuir el alza de precios de algunos insumos o productos? Bueno, yo desde el año pasado, Patricio, vengo hablando del congelamiento de los precios de algunos bienes y servicios, sobre todo de los de primera necesidad. Pero el congelamiento, y ahí colocó el ejemplo, si vamos a congelar el precio del pan, tenemos que congelar el precio de toda la cadena productiva del pan. O sea, tengo que congelar el precio de la levadura, congelar el precio de la harina, congelar el precio de la energía, en este caso del gas, porque no saco nada con congelar el precio del pan y todo lo demás va a seguir especulando y moviéndose. Entonces, ¿qué es lo que yo sugeriría y estoy a la espera de que el Ejecutivo lo pueda hacer? Es
tomar la decisión de congelar el precio de algunos bienes y servicios básicos, de primera necesidad, que son los que hoy día están viendo a las familias chilenas que el costo de vivir es más alto. Entonces yo estoy a la espera de eso, congelar más precios de bienes y servicios de primera necesidad. Marco Antonio Vázquez, economista, director de la carrera de Contador Público y auditor de nuestra casa de estudios. Lamentablemente no alcanzamos a contestar algunas preguntas, Marco Antonio, estamos alcanzados por el tiempo. Te agradezco mucho esta conversación. Un abrazo, buena tarde. Buenas tardes, estoy siempre listo para tus dudas. Un abrazo. Gracias, Chao. Marco Antonio.